Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Después de la resurrección de Lázaro, en el 38, vamos a leer del 45, algunos versículos, del 11:45 de San Juan. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto y una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y pasamos al 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, dice primera San Juan, capítulo 12, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, sabemos quién era, ¿no? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El día siguiente, dice el 12, la entrada triunfal de Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. La palabra Hosana quiere decir salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un burrito, y montó sobre él como está escrito: no temas, hija de Sión, dice el 15, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado después, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se la habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y lo resucitó de los muertos. Vamos al 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahí hace una oración, ¿no? Que gracias a Dios que el Señor no hizo esa oración. ¿Cuál es esa oración que me refiero? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado ahora. Si él llega a orar, Padre, sálvame de esta hora, ¿qué podría haber pasado? Seguramente que, por supuesto que nada sorprende a Dios, pero por eso esta enseñanza se llama el plan A del Señor. Dios no tiene un plan B, tenía un plan A. Amén, hermanos. Solo un plan. El plan efectuado de la eternidad, el Evangelio eterno, dice que fue planificado desde la eternidad. No le sorprendió a Dios allí cuando Adán peca, sino que Dios ya tenía el cordero, incluso que él sacrificó allí en el huerto del Edén, para cubrir con esa justicia, esa vestidura de justicia que identifican a Cristo, el pecado de Eva y de Adán. El plan A del Señor y su guión original para tu vida. Ese es el título del mensaje. ¿Qué es un guión? Bueno, es un guión, es cuando es un documento escrito que contiene la historia que será contada o relatada, ¿no? Ya estaba. Jesús si la palabra no sé si es la correcta, pero Jesús se conformó a todo lo que el Padre ya había escrito. Ustedes encuentran que esas dos cosas pasó con los discípulos, ¿no? Dice que ellos después comprendieron, después que incluso que Jesús fue glorificado, después ellos entendían que todas las cosas que habían vivido estaban escritas, y qué más, y ellos mismos habían participado de hacer realidad esas cosas, pero no se habían dado cuenta. Las Escrituras, hermanos, transcriben, yo creo que 3 elementos que son esenciales dentro del Evangelio que trajo Cristo. Y allí la podemos leer, por ejemplo, ¿dónde? Vamos a mirar ese Evangelio que está allí, pero no es para buscar, simplemente usted ya sabe, esto es muy difundido, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Los 3 pilares fundamentales del cristianismo son, y en ese orden, gracia, salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y para qué más? ¿Para qué somos salvos por gracia? Para creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La unión, en base a nuestra unión con Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hemos hablado muchas veces de la gracia, hemos hablado de la fe, y hoy quiero hablar de las buenas obras. Voy a hacer el énfasis en las buenas obras, que a veces no tenemos, ¿no? Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas o buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La otra versión de Efesios, una versión un lenguaje más popular, de Efesios 2:8 y Efesios 9:10, 2:9-10, dice Efesios 2:10 en esta versión más popular, pues es Dios quien nos ha hecho y Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Gracia, la salvación es por gracia. ¿El medio cuál es? La fe. Y ¿la gracia de quién es? De Dios. ¿La fe de quién es? De Dios. ¿Y las buenas obras de quién son? También de Dios. No hay jactancia. Por eso Pablo dice, no hay jactancia, queda excluida. Pero vamos a hablar un poco de énfasis
las buenas obras. 2 Corintios 5, 9, algo que frecuentemente olvidamos nosotros los creyentes. Nos dice allí, nuestro único propósito, dice Pablo en esta oración, es agradar a Dios. ¿Cuál es nuestro único propósito en la vida? Agradar a Dios. Ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar, allá en los cielos, que hayamos partido ya, o lejos de Él, aunque estemos acá en la tierra. Porque todos, ¿por qué tenemos que vivir para agradar a Dios? ¿Cuál es el propósito fundamental de la vida del creyente? ¿Por qué tiene que vivir así? Algo que frecuentemente olvidamos. Porque todos, dice Pablo, compareceremos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno reciba el pago por todo lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Vamos a rendir culto, un juicio delante de Cristo. Ya no va a ser nuestro Salvador solamente, nuestro Señor. Ahora un día el Señor Jesucristo va a ser nuestro juez. Pero no es un juicio para condenación, es un juicio para recompensa. Nuestras buenas obras, fuimos criados en Cristo Jesús para que nosotros tengamos el día de mañana recompensas espirituales. Entonces nuestro único propósito, dice Pablo, debería de vivir para agradar a Dios. Así deberíamos de vivir. La versión Reina Valera, usted la va a encontrar así, de esta manera. Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Y la palabra que el griego que usa Pablo ahí, sea bueno, es la palabra agatón. A-G-H-A-Tón. Agatón, que significa obras excelentes o de provecho. Obras en las cuales Dios se siente de alguna forma, yo diría, no sé si la palabra es correcta, halagado cuando nosotros hacemos esas buenas obras que Él preparó de antemano. Pero dice, dice obras que sean buenas en el cuerpo, mientras obras buenas, agatón, o tanto daremos cuenta también de lo que se ha hecho como malo, obras que sea bueno o sea malo, daremos cuenta. Y la palabra, el término que usa ahí es un término griego que es paulón, P-H-A-U-L-O-N. Paulón significa de baja calidad, vil, ruin, despreciable. ¿Cuáles serán esas buenas obras que aquel día? Y va a haber sorpresas, hermano, tremenda sorpresa. Gente con mucha buena obra acá en la tierra, pero al llegar al cielo, algunos, Pablo habla en otra carta, yo creo que hace la misma alusión, dice que edifiquemos con buenos materiales, oro, plata o piedras preciosas, porque dice que van a haber obras que son heno, madera y hojarasca, que no pasarán el fuego, se diluyen, se desvanecen. Y algunos, esperemos que nosotros, por eso tenemos la necesidad de hablar de las buenas obras, porque hemos sido criados. Ya tenemos la salvación, se supone, ¿no? Salvos por gracia. Luego dice que por el medio de la fe, pero ahora, ¿para qué hemos sido criados en Cristo Jesús? Nueva criatura en Cristo. Para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano y que nosotros tenemos que hacerlas realidad en nuestra vida. Muy bien, porque en el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a dar cuenta de dos cosas, de lo que hemos hecho, y en segundo lugar, algo que muy frecuentemente el creyente olvida, nuestros motivos de lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, esas obras excelentes de provecho espiritual, el primer término, ¿se acuerdan del griego que dije? Agatón. Significa obras excelentes o de provecho, pero también parece que van a aparecer las obras paulón, que son de baja calidad, vil, ruin, despreciable. Eso hablará de nuestras obras de malas motivaciones. Todo lo que no se hace, dice Pablo, cuando Pablo dice, les muestro un camino más excelente y empieza a hablar del amor, dice que puedo repartir mis bienes a los pobres, buena obra, ¿no? Pero si no tengo amor, puedo hablar en lenguas, tener todo el conocimiento, toda la ciencia del mundo, pero si no tengo amor, y bueno,
Y por ahí va esa línea, ¿no? No tengo amor. Todo lo que Dios... Entonces permítame decirle que la persona que no quiera convertirse al Evangelio hoy es porque no quiere. Es porque no quiere. Puse buenas obras, ¿para qué me decía el diccionario? Y resulta que ahora usted pone buenas obras y el primero que aparece, ¿quién es? Doña Ia. Mire lo espectacular que me contestó Doña Ia. Yo no la busqué, pero está espectacular. Buenas obras. Y dice Doña Inteligencia Espiritual, en el contexto cristiano, una buena obra es una expresión de fe y amor a Dios y al prójimo. ¿Qué es una buena obra? Una expresión de fe y amor al prójimo. Realizada con humildad y con el propósito de glorificar a Dios y reflejar su carácter en el mundo. Siendo, escuche bien, hasta ahora es una bendición, siendo un resultado natural de la salvación y no un medio para obtener la salvación. Algo que los creyentes muchas veces en la iglesia no lo tienen ni claro. Bueno, Doña Ia te lo presenta, Dios hasta está usando a Doña Ia. Para que los creyentes no digan, a mí nadie me enseñó aquel día. Si usted pone buenas obras, Doña Ia le va a explicar todo y todo perfecto. Perfecto. Sigo leyendo. Característica de una buena obra, dice Doña Ia. Se realiza por amor a Dios y al prójimo, no por obligación, ni para buscar la propia gloria. Y ahí sí, yo puse acá, Juan 7:18 dijo Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero está perfecto la definición de ella. En la fe cristiana, las buenas obras son posibles y tienen valor eterno gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Quién es que hace las buenas obras? No estoy hablando yo ni estoy enseñándole yo. Está enseñándole la inteligencia artificial, que a veces usted dice, ay, es diabólico. Por ahora sirve y mucho. Las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación, sino un resultado natural de ella y un testimonio de un corazón transformado por Dios. Mire qué cosa fantástica. Impresionante. Sigue hablando la inteligencia artificial y dice, tienen un valor duradero, se relacionan con la fe, la obediencia y la alineación de los mandamientos divinos. Pone, propósito de las buenas obras, glorificar a Dios. Tiene consistencia total con la Biblia. La Biblia, Jesús dijo, para que los hombres vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a Dios que está en los cielos, a vuestro Padre que está en los cielos. Reflejar el amor de Cristo, son una forma de mostrar el amor de Dios y de Cristo al mundo. Y decíamos hace poco que Juan dice en una de sus cartas, no amemos de palabra ni de hechos, sino de verdad. Todo sigue en un contexto perfecto de Biblia. Ser testimonio, ¿para qué son las buenas obras, ¿no? Propósito de las buenas obras. Ser testimonio de fe, demuestran que se ha creído en el Evangelio y son el fruto de un cambio sobrenatural producido por Dios. ¿Qué le parece? Otro propósito, cuarto, dice, las buenas obras son fuente de bendición. Realizar buenas acciones es beneficioso para uno mismo y para los demás. En síntesis, las buenas obras es servir al Señor y servir a los demás. ¿Qué es buenas obras? Servir al Señor y a los demás. Dios nos va a poner oportunidades para servirle a Él y a quién más? A los demás, al prójimo. Y eso no lo dije yo. Y yo sí, lo único que yo busqué, digo, ¿tiene consistencia con lo que dice Hebreos? Sí. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y ¿vuestra obra de quién? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que las buenas obras, ¿qué más puede ser? Un trabajo que realizamos ¿para quién? Para Dios. Por amor a su nombre.
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y tiene consistencia, por ejemplo, con lo que escribió Pablo, cuando le escribe, dice, los ancianos sean tenidos por doble honor. Primera de Timoteo 5:17, está hablando de los pastores. Dice que los ancianos pastores sean tenidos por doble honor. ¿Cuál es el doble honor? Ya sabemos, ¿no? Es una recompensación material. El primero es la honra, darle honra, respeto por su trabajo. Dice, porque vemos este mismo principio ahí. Dice, los ancianos sean tenidos por doble honor. De manera especial, dice Pablo, los que trabajan. Así que ¿cómo lo ve Dios a la buena obra? Es un trabajo que le hacemos a Dios. Los que trabajan, sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar. Para tirar un poco esa onda que anda por ahí, que todo lo que es ministro ahora que... Y ahí Pablo sigue hablando, dice que no podrás gozar el que trille y todo lo demás, ¿no? Pero no es por ahí el asunto, así que paramos por ahí. Pero el asunto es que una buena obra es un trabajo que rendimos. Una buena obra es un trabajo, un servicio que le rendimos a Dios y al prójimo. Y hecho por, en énfasis, tiene que ser motivado por amor. Aquel día no aparecerá ninguna buena obra. Muy bien. Usados en el servicio de Dios. Aún las buenas obras son, recordemos, servir al Señor y servir a los demás. Y Dios desarrolla, cumple su plan en base, su plan perfecto se desarrolló en Cristo, cuando el Señor estuvo aquí en su ministerio terrenal. Se desarrolló en base a dos cosas. San Juan 12:16, leíamos que así dice la versión Dios habla hoy, la recuerdo. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todo, que esto que le había acontecido, había pasado, era lo que estaba escrito acerca de Jesús, acerca de él. Al principio, dice otra versión más popular, sus seguidores no entendieron nada de esto, pero cuando Jesús fue llevado de vuelta a su esplendor en el cielo, cayeron en la cuenta que esto estaba escrito. Dios desarrolló su plan en base a lo que estaba escrito. ¿Y qué más? Y de que ellos lo habían hecho para Él, sin darse cuenta. Cuando usted lee esta palabra, resulta que ¿qué es lo que había acontecido? Jesús entra en Jerusalén y de repente se supone, por lo que escriben después acá, que alguno de sus discípulos comenzó a arrancar allí para rendirle alabanza a Jesús, cuando le gritaban, Hosana al Hijo de Dios, hojas de palmera, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, hojas de palmera. Entonces, ese primero que fue motivado a arrancar una hoja, y después todo el mundo Hosana al Hijo de David, y allí encontraron, parece casualidad, un burrito. Alguien puso ese burrito, y Jesús se sienta arriba del burrito, y comienza a andar, y parecía algo espontáneo, pero después se dieron cuenta que era lo que estaba escrito en Zacarías, creo que no, y en Zacarías 9:9, allí viene tu rey, dice, montado en un pollino de carga. Zacarías 9:9 me parece, no viene el caso, no importa, pero es Zacarías. Y dice que no solamente se acordaron de que eso estaba escrito, sino que ellos habían participado de esa profecía que estaba escrita y ni se habían dado cuenta. ¿Qué habían hecho ellos? Buenas obras, sin darse cuenta. Un servicio a Dios, un servicio al Señor, sin darse cuenta. Los discípulos estaban dando cumplimiento a lo que estaba escrito y estaban actuando en servicio a Dios en escenas bíblicas que habían de quedar registradas, pero no se habían dado cuenta. Después les cayó, como que decimos siempre, ¿no? Como que les cayó la ficha. Los discípulos, incluso otras personas, no se habían percatado y muchas veces ni habían participado en el cumplimiento de determinado plan del Señor, determinado plan del Señor que estaba estipulado, que sucediera así. Y es lo mismo ahora, hermanos. Nosotros estamos muchas veces cumpliendo cosas proféticas que están en la Biblia y estamos participando activamente, pero no nos damos cuenta.
Y vamos a mirar algunas de las buenas obras. Lucas 22, para hacer énfasis en lo que acabo de decir, que Jesús se manejaba en su plan perfecto, el plan A, no tenía plan B, plan A. Por ejemplo, en base a lo que estaba escrito. Porque en verdad el Hijo del Hombre, dice en Lucas 22, va según se ha determinado de él. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado, por el cual él es entregado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas, ¿no? Así que como Dios tiene gente que le sirve aún sin darse cuenta en buenas obras, servicio a Dios, trabajo a Dios, el diablo también tenía su gente. ¿De qué lado estamos? Esa es la gran pregunta. Tenemos que estar entre el lado del reino de la luz. Amén. Que Dios nos ayude. Porque sin lugar a dudas que Juan 17:12, cuando estaba con ellos, dice Jesús, yo los guardaba, estaba orando Jesús, es en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. ¿Por qué se perdió? Parece algo, una cuestión del momento, una elección. No. Mire por qué se perdió. Excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. La escritura ya estaba escrito. Que uno de los salmos dice, ¿quién diría que mi íntimo, mi familiar lo iba a traicionar? Estaba hablando de Judas. Judas, sin saberlo, era usado para malas obras. Nosotros somos llamados a realizar de parte en Cristo, de parte de Dios, para buenas obras. Pero Judas estaba siendo usado, sin saberlo quizás, para malas obras por Satanás. Y otro siervo de Satanás, como leímos anteriormente, ¿no? Cuando leímos al principio, que cuando los sacerdotes, cuando vieron la resurrección de Lázaro, ¿no? Que ahora vamos a llegar, dice que determinaron no solamente matar a Jesús. Caifás mismo, Caifás era el sumo sacerdote este año, dijo, no, ustedes están pensando mal, yo le voy a dar la solución, tenemos que matar a ese hombre. Y se termina el problema. Y dice que ni Caifás se dio cuenta, pero estaba profetizando, estaba cumpliendo, haciendo una mala obra para Satanás. Pensó que eran palabras de él, pensamientos de él, pero eran ideas que se tenían que cumplir en la Biblia y Dios las estaba permitiendo usar en Caifás. ¿Y por qué determinaron matar a Lázaro? Bueno, vamos a ver por qué. Porque Lázaro, la mayoría de los sacerdotes eran de la línea de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y resulta que Jesús resucita a Lázaro después de 3 días de muerto y le estaba destruyendo toda la teología. Entonces la necesidad de que Cristo pudiese haber resucitado a Lázaro trajo un conflicto entre medio de los sacerdotes. Por eso los sacerdotes querían también matar a Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, vamos a leer, dice, los principales sacerdotes, los saduceos y los fariseos deciden matar a Jesús. Y Caifás, en San Juan 11:51, era el sumo sacerdote ese año y profetizó que Jesús había de morir por la nación. San Juan 11:53. Desde aquel día acordaron matarle. Así que podemos deducir, hermanos, todo se está cumpliendo, se cumplió y se está cumpliendo según lo que Dios ha determinado en su escritura. Y hay un libro que alguien dijo que, ¿cuál libro será? Hay un libro que todavía no toda la escritura, el canon bíblico ya está cerrado, ¿no? Pero hay un libro que alguien dedujo alguna vez que no está cerrado. ¿Cuál es? ¿No? Está cerrado ya el canon bíblico de Apocalipsis. Es el libro de los Hechos, porque nosotros estamos escribiendo nuestras historias de vida, esas buenas obras, ¿dónde aparecerán un día? También en los Hechos, allá en los cielos. Están siendo registradas las buenas obras. Entonces, el libro de los Hechos, hermano, se supone que alguien dijo esto, que no está cerrado. Y estamos nosotros, lo sepamos o no, siendo siervos de Dios o siervos del otro, Satanás. El plan A del Señor se van dando perfectamente según todo lo que Él ha determinado y según todo lo que Él ha escrito. Dios está supervisando su plan. Va a la perfección. Aunque usted y yo no lo entendamos, está yendo a la perfección. Pero tú y yo estamos dentro del guión del Señor, esa es la pregunta. Recuerden que el guión que era es un documento escrito que contiene la historia que será contada o recatada.
o relatada, perdón. Y Dios tiene un guión original para nuestra vida, esas buenas obras que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos dentro del guión del Señor? O quiera Dios que sí. Guión es un documento escrito que contiene la historia que será contada, sea en una película o una serie o un cortometraje. De uno u otro lado estamos siendo nosotros como actores o protagonistas o dando vida a buenas o malas obras. Y permítanlo presentarlo en el contexto de una película. Nunca hago esto, pero es la idea que se me vino a la mente, ¿no? Una película tiene protagonistas principales, los actores principales. ¿Quién sería en este caso el protagonista principal? Jesús. Por supuesto que Cristo, claro, Jesucristo. Pero tiene actores de reparto. ¿Quiénes son los actores de reparto? Son los que usan usan o activan un papel secundario, ¿no? Y vamos a mirar en San Juan 12, vamos a mirar los tres. Y vemos también los extras. ¿Quiénes son los extras en una película? Son los que dan vida a la multitud, por ejemplo. Hay una batalla, no tienen nombre, ¿no? Alguna vez cuando niño fui con un vecino y yo lo que menos conocía era el cine. Y entonces, pero mis vecinos sí tenían televisión y sabían del actor fulano y el tal fulano. Y yo sentado en el cine, ellos decían, mirá, ¿quién está en esa película? Y yo preguntaba algo que fuera Domingo Pérez, qué sé yo, una cosa así. Y ellos me decían, cállate, vos no sabés nada. Pero ellos conocían todos los actores principales que yo no tenía ni idea. Digo, ¿quién es? Cállate, que estamos mirando la película. Y yo era niño, tenía unos 5 o 6 años, pero me retaron todo el tiempo porque yo quería saber quién eran fulano, pero ellos conocían los actores principales. Pero ahora estamos hablando de la Escritura. En el plan divino del Señor, Dios tiene actores principales que es Cristo. Nadie puede sacar la mirada de Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pero hay actores secundarios con buenas obras que nos van a inspirar esta noche. Espero que no sea tan solamente a nosotros, sino también al corazón de algún hermano que nos pueda estar escuchando. Y también están los actores que son los extras. ¿Quién son los extras? No tienen rostro, no tienen nombre, pero tal vez entren dentro de lo que Pablo dice en una de sus cartas, que a veces esos extras dice Pablo, desconocidos, nadie nos conoce, nadie nos registra, acá. Pero dice que bien conocido. ¿Dónde? Allá. A veces podemos estar como desconocidos acá. Pero que seamos, no importa el papel que nos toque en esta historia bíblica, el papel de nuestras buenas obras, sea de actores principales, no vamos a quitarle ese lugar a Cristo, por supuesto, pero actores secundarios o de reparto, o extras simplemente, que hagamos buenas obras. Y vamos a ver esos tres protagonistas, como si fuese el protagonista por excelencia de las buenas obras, claro que es Cristo Jesús, ¿no? Se la pasó haciendo su vida. Dice el libro de Hechos, dice que así como Cristo fue ungido con Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo bienes, ¿qué podemos poner ahí? Buenas obras, ni una mala. Como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Que podamos imitar el protagonista por excelencia de buenas obras que es Cristo. Volvemos a repetir que en el tema más sencillo, buenas obras es servir por amor a Dios y a los demás, a mi prójimo. Eso es buenas obras. Amén. Van a presentarse oportunidades. Y indistintivamente cualquiera sea nuestra participación como protagonistas, sea como participantes principales, creo que ninguno de nosotros va a actuar ese papel. Ese papel está delegado a Cristo, lo hizo Cristo, lo mantiene Cristo, nuestra mirada allí. O actores secundarios o de reparto o los extras, cualquiera sea nuestro papel, indistintivamente, hermano, cualquiera sea nuestra participación, desempeñar en estos días, hay un llamado de que estemos del lado de Cristo. Amén. Portadores de buenas obras, pero del lado de Cristo. Aprendamos e inspirémonos en estos protagonistas que nos registran por estos días en las Escrituras. Y también como ellos, servir a Dios y servir a los demás, que eso es buenas obras. El protagonista por excelencia, ya lo dijimos, es Cristo, ¿no?
En esta escena bíblica en San Juan 12 aparece Cristo, pero aparecen otros papeles secundarios que tienen nombre. No son extras porque tienen nombre. ¿Quiénes eran esos papeles secundarios que podemos vislumbrar y ver allí como protagonistas importantes para nosotros aprender de sus buenas obras? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, Lázaro, el que había estado muerto. Ahora, ¿qué buenas obras producía Lázaro? ¿Estaba ocupado en buenas obras Lázaro? Claro que sí. Dice que a quien había resucitado Jesús de entre los muertos. Ahora, ¿qué hacía Lázaro? Promovía una gran obra de servicio al Señor. ¿Cuál era? Y a los demás. Les testificaba. Nosotros decimos, ¿no? Nadie volvió de allá de la muerte. Lázaro volvió. Sí. Y Lázaro le estaba destruyendo toda la teología a los saduceos que no creían en la resurrección. Y muchos de los principales sacerdotes eran saduceos. Y Lázaro les daba testimonio. Yo estaba hace 3 días, mi cuerpo ya dice que daba olor a putrefacción. Y el Señor me llamó y yo volví. No sé lo que contaba, Dios no relataba. Pero dice que mucha gente creía en Jesús, no solamente por lo que hablaba Jesús, ahora creía por el testimonio de la resurrección de Lázaro. Yo he conocido gente que Dios ha recibido y ha ministrado milagros, pero no hacen buenas obras con su testimonio de poder de Dios, por amor de Dios. Use su testimonio de vida, porque eso también es una buena obra que está haciendo un servicio a Dios, que es una buena obra que Dios ha preparado, un servicio a Dios y al prójimo. Que Dios nos ayude, por amor a Cristo. Amén. Y Lázaro estaba allí. ¿En qué consistía su buena obra? Bueno, porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por eso acordaron. Dice, a este también hay que silenciarlo. Pero vamos a mirar otra mujer que con una buena obra. Marta, ¿se acuerdan de Marta? Siempre tenemos una mirada a Marta como Marta afanada y turbada. Acá no la vemos así. Acá vemos otra Marta. Marta, dice la Biblia en San Juan, a partir del capítulo 12, dice que Marta, y le hicieron allí una cena, y Marta servía. No aparece queja de Marta ahora. Ya Marta había sido corregida. Ahora, ¿qué estaba haciendo Marta en servicio a Dios, en buenas obras? Servía. En una cena. Es muy común y venir de un congreso, de un lugar, cansado, y el esposo le dice, vieja, anda cocinando algo que yo me voy a tirar una siestita acá. Mientras la pobre mujer, ¿qué hace? Sirve. Bueno, ¿qué es servir en la mesa? Preparar una cena. ¿Qué es? Servir. Servir. Buenas obras. Que aparece Marta con esa buena obra. Quiero la bendición de servicio de las Martas. Le hicieron allí una cena y Marta servía, sin quejarse. El problema estaba cuando Marta se quejaba. Ahora Marta no se queja, servía. Ahora, ¿qué cosa más maravillosa, diría Marta, servirle a aquel que resucitó a mi hermano? Estoy cocinando, pero ahora estoy cocinando, pero también estoy escuchando. Voy a reservarme esta parte. No había grabación, no había nada, pero Marta, mire, si podríamos graficarlo en un oído acá y otro oído en la cena, sirviendo. Allí estaba Marta, sirviendo con esa noble labor, que nos inspira, y quiero inspirar a toda mujer que le dio esa buena obra para hacer. La casa, atender la casa, el hogar, la familia. Las sociedades todas están sobre la base de la familia. Y en la familia siempre hay una mujer. En la mujer virtuosa es una mujer hogareña. Amén. No este feminismo enfermo ahora que parece transmitir y quiere que todas las mujeres sean exitosas como empresarias, como emprendedoras, como cualquier cosa, como empoderadas, pero menos el hogar. Y acá vemos una buena obra. Aparece en este libreto de la Biblia, precioso, que nos ilustra a una Marta una hermana con su noble labor, sacrificada, incluso poco apreciada por los hombres, pero aparece en la Biblia. Marta
Tal vez cuando nos encontremos en el cielo, yo soy Marta. ¿Qué Marta? Marta, tú eras la que... No le diga la que turbada y cansada. No le diga, ya es otra Marta. Yo serví al Señor. Alguien tiene que hacer ese servicio. ¿A quién estaba sirviendo Marta? Buena obra. Sirviendo al Señor y a los demás, al prójimo. Véalo como eso ahora su tarea hogareña, mujer. Amén. Hermana, poco valorada. Sepa que Dios le dio esa noble tarea, esa noble, y que le aprecia ese servicio que usted le rinde a Dios. Va a haber muchas Martas allá que van a tener mucho más galardón que otros, quizás que nosotros. Esa sacrificada labor hogareña. Hicieron así una cena y Marta servía, sin quejarse. Está registrada en la Escritura para honrarte y decirte que tiene una gran gravitación en la familia esa buena obra, mujer. Vivimos tiempos donde para que le quieren transmitir a toda mujer, parece que toda mujer quiere ser o profeta, o pastora, o emprendedora, o empresaria, pero lo que menos quieren ser, ama de casa. Marta servía y aparece en el libro de Dios. Gloria a Dios. Dios estableció para ella un servicio para el Señor y para la familia, para los demás, a esa mujer en la casa. Es una gran bendición, Proverbio 31, si usted observa, vuelvo a repetir, la mujer que aparece allí es una mujer familiar, la mujer virtuosa es una mujer familiar, es una mujer que se provee para la familia, que se preocupa por la familia. Amén. Amén. No estoy en desacuerdo cuando hay una necesidad que la mujer trabaje, pero si no la hay, hermanos, nadie va a crear, nadie va a instruir a sus hijos como lo hace la mujer. Le dio esa noble tarea. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Por qué habían sacado a Timoteo? Necesitamos más Eunice y más Loída, y menos profetas y menos pastoras, por amor de Dios, menos empresarias, menos emprendedoras, menos empoderadas. Necesitamos ese servicio tan noble que Dios le dio a la mujer de servir al Señor y a los demás, en este caso su familia, a una reunión siempre. Yo digo, si habrá servido mi esposa, si habrá servido, mi Dios. Eso no pasa desapercibido, está en la Biblia y dice que incluso aparece como uno de los dones. En 1 Corintios, si mal no recuerdo, dice los que sirven. Ahí aparece esa labor tan poco apreciada, tan sacrificada, tan repetitiva, ¿no? Que a veces, ¿no? Termina de limpiar y al otro día está haciéndolo lo mismo de nuevo. Sepa que tiene la bendición de Dios en el ojo de esas buenas obras que Dios ha destinado para toda mujer. Que nadie, mujer, quite tu corona. Habrá sorpresa en los cielos con las Martas, le puedo asegurar. Que nadie quite tu corona, Marta. No deje que te contamine este mundo con su verso diabólico de empoderada, de este empoderamiento que es tan perverso, hermano, que distorsiona todo lo que es la familia, el hogar y la propia mujer. Porque este empoderamiento femenino que incluso se está esparciendo por todos lados, incluso en las iglesias, no viene de Dios, viene de las mismas entrañas del infierno, hermano, sin lugar a dudas. Para destruir todo lo que la familia necesita, que la mujer ayuda idónea. Mi Dios, necesitamos más Loídas y Eunices, hermano. Loídas y Eunices. Dice, a causa de la fe que habitó primero en tu abuela Eunice o Loída, no me acuerdo, no importa el orden, y en tu abuela Eunice, madre Eunice. La misma fe. ¿Quiénes le transmitieron quienes enseñaron esa escritura? Fueron esas mujeres. Necesitamos más Eunice, más Loídas, y no tantas Jezabeles feministas. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces María, aparece otra allí, San Juan 12:3. Entonces María tomó una libra, otra mujer haciendo buena obra. ¿Quién la nota, María? Con casi medio litro de perfume, que valía más o menos, ¿cuánto es su salario de un día? ¿1.000? 300.000 pesos. El perfume que María rompió y lo ungió a Cristo era costoso.
un aceite muy caro, hecho de nardo puro, derramó el aceite en los pies de Jesús y la casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Esa muestra de esa adoración profunda, costosa, que incluyó mucho dinero. Saben que ese perfume fácilmente se comercializaba. Y tengo entendido que la mujer lo guardaba para el día de su casamiento. Pero incluso era una gotita que se le ponía al huésped, al que nos visitaba, al que visitaba en la casa, se le solía poner una gotita en la cabeza y se le podía ungir un poquito con los pies, pero María no restringió su perfume, lo quebró y lo invirtió todo en Cristo. Y ante los ojos de los hombres, que era un desperdicio. En algunos lugares encontramos, en algún evangelio dice todos los discípulos, pero sabemos, yo entiendo que fue Judas, ¿no? Y dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Podía haber vendido un buen comerciante, Judas, pero un mal discípulo. Bueno, pero sin embargo, dijo Jesús, ¿por qué María ungió? Porque era una adelantada en la revelación, hermanos. Los discípulos todavía faltaba una semana, creo, si mal no recuerdo, para la crucifixión de Cristo y la muerte de Cristo. Ya Jesús había dicho a los discípulos, pero los discípulos estaban en otra. Pero María tenía una revelación de que Jesús iba a morir y dijo Jesús, dejadla, no la molestéis, buena obra me ha hecho. ¿Es una buena obra? Los sacrificios de adoración costosos que involucran muchas veces dinero, ¿qué son para Dios? Cuando lo hacemos por amor, buenas obras. Buenas obras. Y a veces no, por lo menos a mí nunca me han enseñado así, como Dios me está revelando su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas revelaciones y ponerlas por obra. Amén. Según nuestras posibilidades, claro está. Y dice, dejadla. Buena obra me ha hecho. Y donde quiera que se predique, dice otra versión, en otro pasaje, en los evangelios sinópticos, uno de los evangelios, dice Jesús, donde quiera que se predique este evangelio, se recordará o se hablará de lo que ésta ha hecho. O sea, los sacrificios de adoración profundo que involucran un costo alto, son sacrificios que permanecen, ¿dónde? Hasta la eternidad. Hace 2000 años, más de 2000 años y estamos hablando hoy de este sacrificio de adoración, de alabanza, pero de servicio al Señor y a su semejante. ¿Por qué te digo a su semejante? Porque dice que la casa se llenó de esa fragancia. Anunciando, ¿qué cosa? María, una revelación. ¿Por qué tenía revelación María de la muerte de Cristo y todavía los discípulos no se daban cuenta? Dicen, dejadla, ella me ha ungido para mi sepultura. Ella me está ungiendo. Porque María, cada vez que usted vea a María, ¿se acuerdan cuando Marta recrimina que María no le ayudaba? ¿Qué estaba haciendo María? Sentada a los pies, no se olvide eso, sentada a los pies de Cristo, escuchando lo que Cristo definió como la mejor parte. La mejor parte. La persona que le presta mucha atención a la palabra va a ser usada por buenas obras, de adoración profunda, de muy costoso, porque Dios le va a dar revelación en su obra. Y va a hacer buenas obras que van a redundar muchas veces en el recuerdo casi que diríamos eterno. Para algunos era considerado, y Marcos 14:6, para Dios, dice, dejadla, buena obra me ha hecho, dice Jesús. Mateo 26:13, vemos una buena obra perdurable incluso en la eternidad. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Para que nosotros nos inspiremos en estas buenas obras que hacía María. Ya hemos visto la buena obra de Marta, la buena obra de Lázaro, buena obra de María ahora.
Hagamos pues con la medida de nuestras posibilidades ecos de tan buena obra alabada por el Señor mismo. Dejadla, buena obra me ha hecho. 2 Corintios 6:9, Pablo dice que a veces vamos a mirar las buenas obras en los extras. ¿Y no son los extras en una película? La gente que rellena. Mucha gente que, por ejemplo, si la escena es un mercado, usted va a ver mucha gente vendiendo, pero no muestran nunca el rostro, no fijan el rostro en la cámara, no tienen nombre, son gente sin nombre. Bueno, Pablo dice que, permítame esta ilustración, a veces podemos ser como, tal vez nos toque no en papeles secundarios, ahí tenemos a María, papeles de reparto. Actores de reparto muchas veces son los que están más cerca de ser protagonistas de mayor película, ¿no? Alguna vez miré, hace muchos años de esto, cuando Sylvester Stallone era extra. Y entonces aparece Sylvester Stallone, un muchacho flaquito, pero era extra. En su principio en el cine era extra y ahora mire lo que es. Es un actor de primer nivel, ¿no? Está en los actores principales. Muy catalogado, muy conocido. Y entonces, que no importa que seamos extra en las buenas obras a Dios, o los servicios a Dios y al prójimo que prestemos a Dios, aunque seamos extras. Los extras son rellenos, nadie los conoce, no tienen nombre, pero están allí. Pablo dice como desconocidos, pero bien conocidos. Eso está en 2 Corintios 6:9. San Juan 12:14. Allí vamos a mirar algunas buenas obras de extras. Y halló Jesús un asnillo, un burrito, y montó sobre él como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿De quién era el burrito? No sabemos. Pero alguien, guiado por el Señor, puso ese burrito allí. Y fue usado por Dios. Ese burrito, nos acordamos del burrito, pero nunca nos recordamos que alguien produjo una buena obra poniéndose ese burrito en el lugar apropiado. ¿Quién lo puso exactamente allí? Allí estaba alguien haciendo o prestando buena obra, incluso tal vez sin saberlo. ¿Quién te dice que aquel día nos vamos a encontrar allá en el cielo y dice: yo fui el que ató el burrito? Yo fui, justito. Parecía que yo tenía que atarlo ahí. Dice: no sé ni por qué lo até ahí, pero allí estaba prestando un servicio a Dios. Lucas 19:33, vamos a mirar extras prestando buenas obras y servicio a Dios y a su prójimo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a poner el contexto, dice: ustedes ahora pasen a la otra aldea y van a ver un hombre, miren los detalles, un hombre va a andar con un cántaro de agua, ustedes lo siguen, y ese hombre cuando entre a una casa, lo va a llevar a una casa donde va a haber un burrito desatado, está hablando de este mismo burrito, entiendo yo, dice: desatadlo y tráedmelo. Y si alguien le pregunta ¿qué están haciendo con el burrito?, decirle: el Señor lo necesita. ¿Y qué más? Después lo devuelve. Y lo devolverá. Ahí está. Y lo devolverá. Ese detalle aparece allí. Muy bien. Lucas 19:33. Y cuando desataban justamente el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el burrito, el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita y lo devolverá. Una buena obra es entonces, yo sacaba conclusión, digo: qué maravilla, Señor, nunca lo había visto así. Una buena obra es cada servicio prestado al Señor con nuestros bienes. Amén. 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 Dios te ha dado bienes, pero no es solo para ti, es para el servicio al Señor y a los demás. Por amor de Dios, entre tanto creyente egoísta, que yo he visto hermanos salir con sus autos y las ancianitas mojándose en la salida de la iglesia, yéndose bajo agua, y los hermanitos saludando a las hermanitas, ancianitas. ¿Haciendo qué? ¿Buenas obras o malas obras? Que Dios nos encuentre haciendo buenas obras, hermano. Amén. Marcos 11:3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita. El Señor necesita tu burrito y mi burrito. Amén. ¿Qué puede personificar ese burrito? No sé, tal vez tu vehículo, tal vez tu casa,
la cena donde estaba haciéndose, que estaba haciendo aquel Simón, que estaba haciendo para el Señor, dándole un servicio, una buena obra, permitiendo que allí el Evangelio fuese predicado. Que Dios nos ayude a usar nuestros bienes, prestárselo para el Señor. Amén. Amén. Y si alguien dice, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá, Marcos 11:3, te puedo asegurar que todo servicio, que todo bien que le prestemos a Dios, nos devolverá ¿cómo? De la misma manera, nos devolverá con mucho mayor bendición, hermano. Quede tranquilo, preste sus bienes porque no son suyos. La Biblia dice que solo somos administradores de aquellas cosas que Dios nos da. Solo eso. Amén. Amén. Vamos a prestar nuestro burrito de alguien más. Amén. Tal vez no sé lo que signifique el burrito. Tal vez tu casa, tal vez tu moto, tal vez tu vehículo, tal vez tu tiempo. Pero préstaselo para el Señor. Buena obra porque el Señor te lo devolverá. Buena obra o servicio prestado al Señor y al prójimo parecen insignificantes, pero aparecerán en el más allá. Jesús incluso habló de detalles. Dijo, cualquiera que diere a uno de estos más pequeños un vaso, ¿cómo sigue? De agua fría. De agua fría. De agua fría. Porque no solamente son obras, son buenas obras. No, si no tengo heladera, está perfecto, pero nótese el detalle. Si tengo heladera, tengo que darle a esa persona que me viene a pedir un vaso de agua fría. No quedará sin recompensa. Recuerde que no estamos hablando de las recompensas, de las buenas obras para salvación. Es las buenas obras que Dios, ya estamos salvos en Cristo por gracia, por medio de la fe. Y ahora hemos sido destinados, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Gracia, fe y buenas obras. Los tres pilares que estamos recalcando esta noche. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Colosenses dice, el libro de Colosenses dice en la pluma de Pablo, que si hacemos buenas obras como el Señor, nos recompensará, pues servimos a Dios. Romanos 2:6 dice que cada uno recibirá conforme a lo que merezcan sus obras. Cada uno. Así que cada obra que hagas, si lo haces por la motivación correcta, ¿cuál es la motivación? Siempre tiene que ser el amor a Dios y al prójimo. Siempre. Si no, no aparece nada ya. La motivación es importantísima. Aparecerá ya y el Señor nos recompensará. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza, porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo para Dios, ni proyectos, ni conocimiento para aportar a otros. Amén. Está hablando de que no dejemos de emprender. Incluso acá dice proyecto de esta versión. Amén. ¿Qué es un proyecto? Es proponerte una meta. Avanza en esa meta, propone esa meta. Y avanza hasta donde Dios te permita hacer, porque también tienes que recordar una cosa, que somos, lo que yo siempre enseño, somos un eslabón en la cadena. Como si fuésemos un eslabón. Voy hasta donde Dios me permite, pero hasta donde Dios te permite, según tu fuerza, todo lo que te viniera a la mano para hacer, dice Eclesiastés 9:10, hazlo, según tu fuerza, porque en la tumba donde vas no hay obra. No vamos a hacer más obras ya. Es ahora acá. Amén. Y ahora estamos aprendiendo cómo hacer buenas obras. Amén. Amén. La motivación tiene que ser la correcta. Aprendemos que algunas buenas obras que tienen nombre de personas, con personajes secundarios o de reparto, pero también aparecemos en las obras de los extras. No importa que no tengamos nombre, no importa desde dónde nos toque aportar. Lo importante es aportar para la gloria de Dios. Amén. Buenas obras, proyectos, es tener un plan que trazamos para conseguir objetivos, es un camino para alcanzar metas. Traza proyectos con Dios. Si Dios le da andanaje, gloria a Dios, y si Dios te permite llegar hasta cierto punto, también gloria a Dios. Amén. Si de algo me puedo sentir satisfecho de emprendimientos, que aparentemente he hecho emprendimientos de todo un tipo. Alguien me mandaba otro día,
una canción y dice, ¿te acordás cuando hacías radio? Hice radio, hice un montón de cosas, proyectos, emprendimientos, proyectos, que Dios me permitió avanzar hasta ahí. Y usted dice, ¿de qué te valió? ¿No pudiste avanzar más? No lo sé. Aquel día sé que cada cosa que emprendemos, aunque sea pequeña, aunque sea como un nombre de un extra, allí, aunque no tenga nombre, aunque no tenga incidencia, aunque no tenga aparentemente éxito, puede que aparezca allá como recompensa en los cielos. Ve hasta donde Dios te permita avanzar. Somos solo un eslabón en una cadena de bendición que Dios usa. Otra cita bíblica de alguien que sirvió al Señor con una buena obra, prestándole servicio con sus bienes. Podríamos llamar esta obra de un extra, ¿no? Lucas 22:11. Y diréis, es el mismo, creo que es el mismo pasaje, y diréis al dueño de la casa, esta es una casa, y diréis al dueño de la casa, Jesús está andando y dice, vayan allá, ahí creo que entra, me equivoqué en el contexto del otro, dice, vayan allá, dice, van a encontrar un hombre con un cántaro, síganlo, y cuando entren a la casa, pregunten al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento alto, la habitación que tienes preparada para comer la Pascua con mi discípulo? No dice quién era. No dice quién era. Pero ¿qué brindó ese hombre al Señor? Un servicio de la casa. Un servicio de extra. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual poder comer la Pascua con mi discípulo? El cordero de la Pascua con mi discípulo. ¿Qué había hecho ese hombre? ¿Qué servicio le había prestado a Dios? Esa es su casa. ¿Y qué más? El cordero. Dice, no dice quién era. No le tiene nombre. Ese hombre va a aparecer allá. Una gran obra. ¿Saben? Un misionero que estaba en el Ecuador nos contó un día que él se metió en la selva, ¿no? Dios lo llamó a la selva del Ecuador. Creo que es Ecuador. Y él dice que un día él fue entrando de a poco en la selva así, y nadie conocía el Evangelio, nada. Y empezó, y un día alguien dice que le dijo, dice, hay un hombre allá en el medio de la selva que quiere conocerte, dice. Y dice, y yo me fui con mucho miedo porque me metió por camino que usted ni sabe, yo iba asustado, un poco asustado. Dice, hasta que llegamos a un lugar, había un hombre en el medio de la selva que dice que lo conoció, dice, ¿qué es lo que usted hace? Dice, yo predico el Evangelio, soy pastor y predico el Evangelio, misionero. Dice, hábleme de eso. Y después que dice que el hombre aceptó el Evangelio y le dijo, dice, para esto era que yo hice esto. Dice que lo llevó a un cuarto donde tenía todo. Yo no me acuerdo, no quiero faltar a la verdad, hermano, pero creo, si mal no recuerdo, hasta con asuntos de animales, con bancos, todo. Tenía una especie de púlpito. Dice, usted lo miraba, era todo rústico, todo armado de madera. Y él dice que empezó por años haciendo eso y no sabía ni por qué. Y ahora, dice, ¿usted sabe lo que yo hago en el medio de la selva, allá en el Ecuador? Doy cultos en ese lugar. Ese hombre empezó hace añares a hacer algo por revelación de Dios, sin saber qué estaba haciendo para Dios. Una buena obra. Y él daba reuniones allí. Venían allí de todos lados de la selva, dice, aparecen los hermanos. Y él contaba que, una de las cosas que me quedó también, que dice que después de los cultos, las reuniones, había que comer, y una de las cosas que es frecuentemente comer es una víbora que es venenosa, que le sacan el veneno y que usted la tiene que comer toda la porción, porque si no come toda la porción es una ofensa. Y tiene que comerla toda, dice, aunque usted le queda acá, y tiene que decir, ¡qué rica! Es verídico, hermanos. Acá en una iglesia, lo escuché acá en Salto, darnos testimonio. Y allí está un hombre que daba testimonio de que alguien rinde el servicio. Y él mismo daba testimonio, ¿no? Ese amor, ¿no? De servir dice, hermano, yo doy gracias a Dios, dice, pues yo soy alérgico a los mosquitos. Y dice, menos mal que en la selva, dice, no había mosquitos.
Dicen, no había mosquitos chicos, porque los mosquitos más chicos eran como un avión más o menos. Dice, 3 veces o 4 veces sufrí de este problema. No, que alergia, problema de los mosquitos, la enfermedad de los mosquitos, dengue, de todo. Dice, Dios me ha ayudado, mire, parece que me voy a morir. ¡Qué amor, hermanos! Servicio a Dios, que es una buena obra. Gente que usted no sabe ni quién era, yo no me acuerdo más ni quién era ese misionero que estaba haciendo esa gran obra allá. Y vuelvo para allá, me dice, soy alérgico, y vuelvo para allá, pues ya me acostumbró, mi cuerpo se acostumbró. Y a veces parece que me voy a morir, va como 3 veces que parece que me voy a morir de tanta enfermedad con el tema de los mosquitos, porque soy alérgico todavía. Menos mal que en la selva no había mosquitos, y después nos reíamos todos porque le decían, mosquito chico, dice, porque el más chico es un avión, un helicóptero de grande. Muy bien, entonces digo, cuánta gente que nos puede inspirar esta noche, ¿no? Ese hombre que estaba allí, aparece en la Biblia, sirviendo con sus bienes, buena obra con su casa, con su cordero. Nada queda, y usted observa que nada queda desapercibido para Dios. Por algo están allí en la Biblia. Por eso 10:38 del libro de Hechos dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Anduvo haciendo buenas obras. El protagonista principal de la Biblia de toda buena obra, claro que es Cristo. Y le va a recomendar a un grupo de griegos. Ahí me encuentro con un grupo de griegos. Qué cosa maravillosa, hermanos. Ahí está. En San Juan 12, 20 y el 21. Dice que venía un grupo de griegos que no tienen nombre, simplemente dice que eran griegos. Que andaban buscando a Jesús, pero no para ser sanados, no para recibir milagros, no para recibir la alimentación. Dice que querían. Dice que le dijeron a uno de sus discípulos, y Andrés le dijo a Felipe le dijo a Andrés, no me acuerdo bien, dice, queremos ver a Jesús. ¡Qué maravilla! Buena obra de gente que quería, en el correcto orientación, conocer a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y a esos extras que Jesús le dicen, recibe de parte de esa gente que no tiene rostro, que no tiene nombre, dice que solamente que eran griegos. Jesús, al saber que querían verlo a él, les enseñó cómo llevar abundante fruto de buenas obras para que lo glorifiquen a él cuando él ya no estuviese. Y él enseña algo que dice allí en San Juan, a partir del capítulo 12, el 20 y el 21 en adelante. Si un grano de trigo no cae en la tierra, Juan 12, 24, y muere, sigue siendo el mismo grano. Ahí Jesús habla de su muerte, que era necesario su muerte. Pero si cae en la tierra, un grano de trigo, que era él, y muere, ¿qué va a producir? Muchos granos. Yo diría, muchas buenas obras. Nos enseña un principio, Señor, esta noche. El autor de las buenas obras. El Señor, el que pasó su vida haciendo buenas obras. Entre ellas, la suprema obra de la cruz del Calvario, por amor a nosotros, pecadores. Nos enseña un principio. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Y ahí establece un principio para nosotros, para llevar muchas buenas obras. 12:25. El que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferre su vida en este mundo, la salvará. El que quiera servirme, o sea, hacerme buena, quiera servir al Señor, hacer buenas obras. El que quiera hacer buenas obras, permítanme parafrasear, aquel que me siga, donde yo esté, allí estará también mi siervo. Al que me sirva, el que me brinde un servicio de buenas obras a mí, podríamos decir, mi Padre le honrará. Jesús habla de que para producir mucho fruto, así como Él tuvo que morir para llevar muchos hijos a la gloria, si Él no moría, dice que Él quedaba un grano de trigo solo, pero si Él moría, dice que nosotros de la misma manera enseñan un principio espiritual para nosotros, para llevar mucho fruto, muchas buenas obras que le glorifiquen a Él. ¿Y el fruto cuál es? Abnegación, mortificación, porque eso quiere decir, el que ama su vida la perderá, perder nuestra vida natural, no rendirnos y cambiar, se trata de cambiar una naturaleza mala y pecaminosa por una naturaleza nueva, gloriosa, que Cristo nos da cuando
juntamente con Él nos identificamos con su muerte y con su resurrección y pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo para manifestar muchas buenas obras. Se trata de cargar su cruz, abnegación, mortificación, incluso sufrimiento. 2 Timoteo 2:11 dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En la cruz hay sufrimiento, pero la cruz trae mucha cosecha de buenas obras, porque Dios no necesita nuestra naturaleza carnal pecaminosa. La carne, dijo Jesús, para nada tiene provecho. Tiene que ser una nueva naturaleza espiritual que Dios nos recuerda esta noche. Si sufrimos con Él en la cruz, al cargar nuestra cruz cada día, el negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz cada día y seguirlo, dice que los que sufren también reinaremos con Él. No todos van a reinar con Él. El que sufre, que carga la cruz y produce mucho fruto, ese en el día de mañana va a reinar junto con Cristo. Una recompensa de futuro, reinar con Él, que no es poca cosa. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor, que nos inspira a recordar esa gracia divina de salvación en Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También dice tu fe, Señor, es un don tuyo. Y también hemos sido transformados en esa naturaleza mala y pecaminosa a una nueva naturaleza en Cristo, Señor. Nacidos por la simiente incorruptible de tu palabra para hacer buenas obras. Creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Señor, gracias por tu palabra. Guárdala con tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Ayúdanos a recordarla, a ponerla por obra, a aplicarla en nuestra vida. Y hasta donde llegue nuestra voz, pueda bendecir a aquellas vidas que la reciben en el nombre de Jesús y producir mucho fruto para la gloria de Cristo, para la gloria tuya, oh Padre Celestial, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos. Muchas veces la iglesia hemos fallado en esta área, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poner por obra esta palabra y aplicarla en nuestros corazones y en nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, pidiéndote encima tu misericordia, Señor, sobre los cuerpos enfermos, las personas que tienen problemas en la salud, en los cuerpos, Señor, problemas en las personas que tienen alguna turbación, alguna tristeza en sus corazones. Padre, que tu manto de alegría se lleve la tristeza, cambia nuestra tristeza en un manto de alegría, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Para aquellos que están en esa situación, oramos por ellos, suplicamos por ellos y declaramos tu bendición y tu sanidad, Señor mío, en los cuerpos que puedan estar enfermos, que puedan recibir el toque divino de tu Espíritu Santo para confirmación de tu palabra. Pues tu palabra dice que tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra dice que confirmando la palabra, el Señor con sus sanidades, confirmaba a Dios la palabra con las señales que la seguían. Que así sea, en el nombre de Jesús, para gloria de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias. Y decimos juntos, como siempre, amados, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.